Soy Bernabé Malacalza, profesor investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, doctor en Ciencias Sociales, especialista en cooperación al desarrollo. Estoy invitado por AECID y CETESI para brindar una capacitación en el marco del programa de fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur a cargo del módulo de experiencias innovadoras en cooperación con los BRICS. Durante el transcurso de 3 clases estaremos abocados a analizar la experiencia de los BRICS y las potencialidades de la cooperación de estos países con el Ecuador. En primer lugar, quiero referirme a la importancia de los BRICS. ¿Por qué son importantes los BRICS a considerar en la política pública del Ecuador? En primer lugar, los BRICS comparten en conjunto como bloque 3 características centrales en cuanto a población, territorio y PBI. Suponen y son actualmente el 40% de la población mundial, el 25% de la superficie mundial y el 25% del PBI. Esto implica una cuestión de escala para entender a los BRICS. En ello es que se parecen los BRICS, en una cuestión de escala en términos económicos, pero también en cuanto a capacidad de incidencia en la agenda internacional. En cuanto a categoría, hoy los BRICS son una categoría geopolítica. Han logrado pasar de una situación con todas las capacidades que ello implica a una vocación de poder por ejercer influencia en la agenda internacional. A partir de una búsqueda de un orden multipolar, un reconocimiento como potencias globales, los BRICS proponen reformas en el sistema internacional. No son reformas del sistema, sino en el sistema internacional. O sea, no son cambios radicales, sino son ajustes en el sistema en cuanto al reconocimiento y representatividad de las voces de los países en desarrollo, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en otros ámbitos multilaterales. ¿En qué se parecen a nivel interno? Porque digamos que los BRICS difieren sustancialmente. No son próximos geográficamente, no tienen regímenes políticos similares, no tienen tradiciones culturales similares. Por lo tanto, cuando hablamos de BRICS y buscamos semejanzas, sí encontramos y debemos buscar esas semejanzas hacia adentro en cuanto a 3 cuestiones de política pública. Una es un enfoque del desarrollo nacional centrado en el Estado y en las capacidades del Estado. La segunda es una presencia de sistemas nacionales de innovación robustos, con polos tecnológicos, científicos, en crecimiento y con alta proyección, como el caso de Skolkovo en Rusia, el Z-Park en China, Bangalore en India. O sea, los BRICS presentan una gran oportunidad de cooperación en este campo de la ciencia y la tecnología. Y en tercer lugar, la cuestión de escala que se presenta la cooperación de los BRICS con una fuerte presencia en África y más recientemente en América Latina, además de la presencia histórica en el sur de Asia por parte de China, India y Rusia. Esta cooperación tiene algunas características diferencialmente significativas respecto de otras cooperaciones de países del sur. ¿Qué quiero decir? Que aquí también la cuestión de escala nos muestra enfoques y modalidades diferentes de cooperar. Esta forma de cooperar que tienen los BRICS presenta una modalidad novedosa e innovadora, que es lo que podría llamarse una especie de cooperación sinfónica. Esto es la combinación de múltiples instrumentos económicos, comerciales y de cooperación técnica, todo en un paquete, en cuanto a que los BRICS entrelazan objetivos de política exterior, política comercial, políticas de estímulo a la internacionalización de sus empresas transnacionales con políticas de cooperación técnica y cooperación en ciencia y tecnología. Esto nos lleva a entender la cooperación de los BRICS como un todo de múltiples dimensiones. Estas dimensiones expresadas en terreno muestran perfiles diferentes, pero una gran sintonía en al menos, podemos decir, 5 áreas centrales de su cooperación. En primer lugar, los grandes proyectos de infraestructura económica, de conectividad, en construcciones, en energía, construcción de represas, estadios, obras civiles,
pero también en el marco de telecomunicaciones, transporte, todo lo que hace a la instalación de infraestructura y con la participación de sus empresas transnacionales activamente en este campo. En segundo lugar, la cooperación de los BRICS muestra una fuerte presencia en temas de agroindustria, es decir, en el cómo agregar valor agregado a la producción de alimentos. En esto Brasil tiene grandes proyectos y presenta un perfil marcadamente orientado a este campo. En tercer lugar, cuestiones de salud, tanto políticas de erradicación de pandemias, lucha contra el HIV, así como procesos de fabricación de medicamentos genéricos y biofármacos, donde los BRICS presentan grandes oportunidades en cooperación en lo que es la industria farmacéutica. En cuarto lugar, el campo de las energías renovables, donde tanto la presencia de China y la potencialidad que tiene en energía eólica y solar, como Brasil en nuevas energías, el caso de los biocombustibles, ofrecen marcos y perfiles novedosos en cuanto a cooperación en estos subcampos. Finalmente, y esto creo que es necesario resaltar, es la cooperación de los BRICS en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué nos traen los BRICS de nuevo en este campo? ¿O qué es lo que los BRICS pueden ofrecernos? Los BRICS podemos decir que presentan proyectos estratégicos de escala, volumen y alto impacto en ciencia y tecnología, que podemos dividir en dos subcampos o subáreas. El área de las tecnologías de propósitos generales, esto es, tecnologías que ofrecen múltiples aplicaciones, desde aplicaciones en el campo de la producción agrícola, industrial, hasta en el campo de la salud, pasando por aspectos de medio ambiente, saneamiento del agua, y ofrecen a la vez un impacto, posibilidad de replicar estas experiencias en múltiples esferas de la política pública de los gobiernos. Esto, digamos, las TPG o las tecnologías de propósitos generales involucran a la biotecnología, la nanotecnología y las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Es el caso, por ejemplo, de la industria del software, donde India presenta grandes posibilidades de cooperación en este campo, por ejemplo. Pero la nanotecnología también involucra a la nanoelectrónica, por ejemplo, la producción de chips y también de tarjetas magnéticas para el uso de la población en el caso de los servicios públicos, que tienen alto impacto social en la planificación de la política pública. Y finalmente, los BRICS, además, tienen proyectos de Big Science. Esto es, grandes proyectos que involucran desde la tecnología geoespacial a la tecnología nuclear, donde ofrecen posibilidades de cooperación para el inicio de estas actividades o la exploración de estas actividades en países en desarrollo. En este marco y en este contexto de posibilidades que ofrecen los BRICS, es esencial preguntarse, desde un sentido estratégico, cuáles son las posibilidades que Ecuador puede encontrar para los BRICS en cuanto al proceso de cambio de matriz productiva que tiene en adelante el Ecuador. Cuáles son las prioridades del Ecuador y de qué modo Ecuador puede aprovechar las potencialidades de los BRICS en sus diferentes dimensiones y perfiles especializados para el cambio de matriz productiva. Quisiera resaltar en este aspecto 3 puntos que son centrales, a mi entender, en cuanto a las potencialidades de cooperación con los BRICS en experiencias innovadoras. En cuanto a la estrategia de cambio de matriz productiva del Ecuador. Un primer punto es el proceso de fortalecimiento del talento humano del Ecuador en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Aquí los BRICS ofrecen un campo para la transferencia de conocimiento y para la inversión en infraestructura, que puede proveer al robustecimiento del Sistema Nacional de Innovación del Ecuador.
Esto es un campo para aprovechar en tanto experiencias innovadoras que poseen los BRICS y que pueden ser aprovechadas por el Ecuador. Un segundo punto estratégico se refiere al agregado de valor en las cadenas productivas. Esto involucra múltiples facetas, múltiples dimensiones temáticas del sector productivo del Ecuador, como por ejemplo la agroindustria, la salud, el turismo, las industrias culturales. En estos campos, la potencialidad de los BRICS para el Ecuador son sustanciales, tanto en el campo de la agroindustria, en la producción de fármacos, en el campo de la salud, en el campo de las experiencias, en el campo de turismo, así como en las industrias culturales, el caso del cine, en la India, donde hay una industria en crecimiento y con capacidades de cooperar con el Ecuador. Finalmente, un tercer eje que en la agenda de cambio de la matriz productiva de Ecuador puede ser aprovechado en la cooperación con los BRICS es la cuestión de la infraestructura económica y la conectividad. Esto refiere a los grandes proyectos de los BRICS y la posibilidad de replicar transferencias de conocimiento e inversiones en el Ecuador para lo que se refiere a la integración física del Ecuador. Esto es, la integración del territorio de Ecuador con un fin que es el desarrollo económico. En este contexto podemos decir que los BRICS, en tanto países, ofrecen campos de cooperación bilateral, en perfiles especializados, cada uno de ellos. Pero también ofrecen un campo a futuro, más reciente, desde 2008 hasta acá, que es la experiencia de BRICS como bloque. Ahí vale mencionar la nueva agenda que implica la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Esta agenda, tanto de bloque como bilateral, es una agenda que en la planificación de la política pública de Ecuador ha de tenerse en cuenta. Muchas gracias.